Hoy vamos a hablar un poco acerca del modelo capitalista y socialista de Venezuela desde 1980 hasta la actualidad. Cuando hablamos de un gobierno con un modelo rentista, primordialmente son aquellos estados donde la principal fuente de ingreso o sus negociaciones vienen a partir de la renta petrolera primaria o exportadora, haciendo de un lado los diferentes sectores productivos que pudiesen fácilmente ayudar a elevar o levantar la economía de cualquier país. Normalmente los conceptos que nos exponen este tipo de Estado se dan a través de monarquías, dictaduras u otros tipos de gobierno que se iniciaron en la década de los años 60 o 70 respectivamente en Venezuela. Este concepto engaña, puesto que el principal ingreso económico de Venezuela es el petróleo. Si bien durante los años dorados el ingreso del crudo tuvo un precio bastante elevado, no fue tan notorio en el sector productivo o social del país. Las bases de la economía de Venezuela durante los años 80, como previamente se mencionó, están netamente basadas en un modelo rentista de petrolero o del petróleo, donde el petróleo surgió como un factor determinante en el proceso económico-social. Evidentemente no cabe duda de que el repentismo del petróleo durante un largo periodo de tiempo moldeó prácticamente todo lo que fue eh, la vida en Venezuela a nivel económico, político y social, y llegó al punto de modificar la cultura del país. Este fenómeno rentista ha pasado por distintos factores durante la era petrolera de Venezuela. En un principio dependía de la renta que ésta generaba por una actividad económica hasta que llega la exportación del petróleo, que no podía experimentar un proceso de desarrollo sostenible, ya que al depender de actividades económicas que estaban en constante cambio y eran volátiles, estaban sujetas o enlazadas a una realidad externa, estaban fuera del control. Esto hacía que la economía del modelo rentista se transformara en una economía que era bastante vulnerable y cambiante. Este modo rentista hizo que las políticas de estos años emplearan economía procíclicas. procíclicas. En otras palabras, esto quiere decir que generaban bonanzas o ingresos en los periodos en donde el precio del petróleo era alto, cuando se exportaba, pero en contraparte generaban recesión o empobrecimiento e incluso inflación durante los periodos donde el precio del petróleo bajaba. Este fue uno de los principales factores del agotamiento en el modelo rentista venezolano, donde se apreció notablemente la moneda durante estos años de bonanza. Sin embargo, luego sufrió masivas devaluaciones con efectos devastadores. Es en 1980 cuando se produjo una crisis energética a nivel mundial, la cual estaba caracterizada por una escala de precios petroleros, lo cual contribuyó, por una parte, a eliminar las expectativas de devaluación y, por otra parte, a reiniciar una política expansiva de gasto público. Sin embargo, en esta oportunidad no se produjo la tan esperada bonanza que se obtuvo anteriormente a mediados de los años 70, ya que una buena parte de los recursos que se inyectaban al país salían al exterior. Esta situación forzó a las autoridades monetarias a elevar considerablemente las tasas de interés internas, con el propósito de poder competir con las externas.
El consumo privado, por otra parte, perdió el dinamismo de los años previos y la inversión privada se contrajo intensamente en estos años. Durante 1983 se caracterizó por una crisis la cual tuvo un importante desequilibrio externo con un autoendeudamiento con la banca internacional, una renta petrolera en disminución que se agrava por la imposibilidad de obtener financiamiento externo y un deterioro de la calidad de vida de los venezolanos. Esto llevó a la administración presidencial de estos años a implementar distintas políticas con ajustes con el fin de afrontar aquellos desequilibrios que se heredaron siendo en el año 1984 y 1985 en donde se implementó una política fiscal en donde el empleo llegó a superar el 13%. A manera de implementar una política expansiva con el fin de estimular la actividad económica, para la cual se contaban los recursos ahorrados durante este periodo, es durante febrero de 1986, donde completamente se desplomaron los precios, manteniéndose estos en niveles mucho menores de los cuales tenía con anterioridad. La administración presidencial de 1988 sufre grandes problemas porque este modelo fracasa una vez que finaliza el auge del petróleo e inevitablemente se comienzan a caer los precios del sector, los cuales hacen más palpables las debilidades del mismo. A pesar del colapso que tuvo el modelo rentista en la década de los 80, las drásticas transformaciones que sufrieron las frágiles estructuras de las políticas venezolanas con la implementación del modelo rentista del petróleo y la constitución de un ingreso social de progreso y modernidad. Con respecto a la emancipación nacional, el entorno respecto al crudo sigue enriqueciendo formas en el país. El impacto que ha tenido en los modelos en el país aún se vive en la actualidad, desde el criterio de los aspectos económicos, sociales y políticos. Venezuela afronta distintos desafíos de manera persistente, pero que también algunas oportunidades o posibilidades tomándolo desde la perspectiva del ciudadano en relación con las variables económicas, sociales de cada uno de ellos. Esto pues deben pensar y generar distintos puntos de vista en la actualidad, puesto que todavía se vive en un ambiente difícil. Por eso es que se deben pues generar y aprovechar distintas oportunidades con el fin de generar nuevos ingresos y mantener viva la economía del país. Actualmente todos los venezolanos están en busca de distintas alternativas y una de ellas es resguardar sus ingresos, puesto que la desigualdad en los aspectos económicos sociales siguen persistentes en el país. En medio de los dos sectores, donde en los cuales algunas personas tienen menos condiciones que otras. Esto varía levemente en algunos casos y otros, pero su posición económica viene bastante marcada a través de los distintos clases sociales que actualmente residen en el país de Venezuela. Gracias.